presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre insta a que el Mediterráneo deje de ser un cementerio y advierte que la indiferencia mata. Y pide a los jóvenes ser peregrinos auténticos y no turistas de selfies. La recompensa es maravillosa, afirmó. El Papa Francisco cumplió su sueño de joven jesuita al visitar Asia y Oceanía, donde quería ser misionero. El Santo Padre celebrará una vigilia penitencial al inicio del Sínodo de la Sinodalidad 2024. Discípulos de Benedicto XVI renovaron en Roma el compromiso de continuar su legado. El secretario de Estado Vaticano agradece a Rusia la liberación de 2 sacerdotes y pide respetar a prisioneros de guerra de Ucrania. El sacerdote Moisés Lira fue beatificado en la Basílica de Guadalupe el pasado sábado. Obispos y fieles en Chiapas marchan contra la violencia. Detengan este sistema de muerte. Un estudio revela que las familias en Estados Unidos abandonan los estados demócratas para ir a estados republicanos. Y por último, la Iglesia Católica en Bolivia exige acciones concretas ante emergencia por incendios. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hola querido y amable público, bienvenido a otra emisión más del Pulso del Papa. Hoy tenemos el gusto de acompañarles en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Marisa O'Farrill. Ahora empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presentó el 19 de septiembre en Roma el documento La Reina de la Paz, aprobado por el Papa Francisco el pasado 28 de agosto, con el que confirma el Nihil Obstat que autoriza a los fieles a adherirse a esta devoción. De acuerdo con las nuevas normas para el estudio de las presuntas apariciones de la Iglesia Católica, el Dicasterio Vaticano subraya que se han producido muchos frutos positivos y no se han difundido efectos negativos o de riesgo entre los pueblos, aunque evita emitir un juicio acerca de su naturaleza sobrenatural. El Santo Padre envió un videomensaje con ocasión de la 4ª edición de los Encuentros Mediterráneos que este año se desarrolló del 15 al 21 de septiembre en Tirana, Albania, bajo el título Peregrinos de la Esperanza, Constructores de Paz. Al inicio de su video, difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Santo Padre recordó que han pasado 10 años desde su visita a Tirana y dirigió un mensaje especial a los jóvenes. Son el futuro de la región mediterránea. Todos somos peregrinos de la esperanza, caminando en busca de la verdad y viviendo nuestra fe, construyendo la paz. La paz debe construirse. Dios ama a todos los hombres y no hace distinción entre nosotros, resaltó. El Papa envió un mensaje a todos los jóvenes del mundo en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en las iglesias particulares el próximo 24 de noviembre con el tema «Los que esperan en el Señor caminan sin cansarse». En el mensaje, el Papa presentó a los jóvenes algunas claves para recorrer un camino de esperanza frente a las tragedias actuales que pueden provocar tristeza e incertidumbre sobre el futuro.
En primer lugar, el pontífice destacó que nuestra vida es una peregrinación y un camino en búsqueda de la felicidad. Además, para los cristianos es un camino hacia Dios. Como es habitual después de cada viaje apostólico, el Papa Francisco dedicó la audiencia general del miércoles a reflexionar sobre su paso por Asia y Oceanía. El Santo Padre visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, realizando así el viaje más largo de su pontificado. Al inicio de su reflexión, el Santo Padre precisó que su viaje es apostólico y no de turismo, ya que lo realiza para dar a conocer la palabra de Dios y conocer al mismo tiempo el alma de los pueblos. Doy gracias al Señor que me permitió ser como Papa anciano lo que me hubiera gustado hacer como joven jesuita, exclamó. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer los detalles de la segunda y última sesión del Sínodo de la Sinodalidad que se celebrará en Roma del 2 hasta el 27 de octubre. Una de las novedades más significativas de la sesión de este año es la celebración de la vigilia penitencial que presidirá el Papa Francisco el día 1 de octubre a las 6 de la tarde en la Basílica de San Pedro. Según precisó en una rueda de prensa, el cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo, la vigilia penitencial concluirá además el retiro previo en el que participarán todos los miembros del Sínodo. En camino hacia el Jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza, los círculos de discípulos de Joseph Ratzinger se dieron cita en Roma para participar de su cuarto simposio y profundizar en su pensamiento. El encuentro se llevó a cabo del 12 al 15 de septiembre y contó con la participación de los círculos de discípulos y del nuevo círculo formado por teólogos y filósofos especialistas en su pensamiento. Un grupo que tiene mayoría de presencia alemana, pero también representantes de España y Chile. El secretario del Estado Vaticano agradeció a Rusia la liberación de 2 sacerdotes de Ucrania y pidió respetar los derechos humanos de los militares prisioneros de guerra, además de alentar el intercambio recíproco de soldados. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, el pasado 16 de septiembre, el cardenal Pietro Parolin sostuvo una videoconferencia con Tatiana Moskalkova, comisionada de los Derechos Humanos de la Federación Rusa. La Arquidiócesis de Valencia en España ha presentado el directorio para unificar el procedimiento a seguir de las parroquias ante el aumento de adultos que quieren iniciarse en la vida cristiana, un fenómeno cada vez más frecuente, según ha detallado el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. El director del Secretariado para el Catecumenado de la Arquidiócesis, Francisco Furio, ha explicado que desde la pandemia del COVID-19 es un hecho el aumento de solicitudes que ya alcanzan el centenar, en una progresión inusual en los últimos años. Por primera vez en la historia, con la aprobación del Papa Francisco, un japonés y escultor es galardonado con el premio Ratzinger. Su nombre es Etsuro Soto, nacido en 1953 en Fukuoka, Japón, y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Kioto. En un inicio ejerció la docencia en las citadas ciudades japonesas, pero una visita a España cambió el rumbo de su vida para siempre. Al llegar a la ciudad de Barcelona en 1978, quedó impresionado por la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia y pidió trabajar allí como escultor. Un juzgado ha decidido investigar la llamada procesión de la Santa Valdana,
una actuación irreverente sucedida el pasado mes de junio, por el que protestó el Obispado de Tortosa en España y que fue denunciada por la Fundación Española de Abogados Cristianos. Dicha acción estaba enmarcada en un performance titulada La Gran Bacanal, contratada por el Ministerio de Cultura en el marco del 7º Foro Cultural y Ruralidades celebrado en la localidad de Tortosa del 4 al 6 de junio pasados. La ciudad de Maiduguri ha sido engullida por una inundación devastadora y más del 40% de la ciudad está actualmente bajo el agua, manifestó el obispo auxiliar de Maiduguri en Nigeria, Monseñor John Bakeni, y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La diócesis, ubicada al norte del país africano durante años, fue una de las más afectadas por el accionar del grupo terrorista islámico Boko Haram. Entre sus pobladores, los cristianos son minoría. El obispo auxiliar precisó que al menos 1 millón de personas sufre a causa del desastre que, según señala la Fundación Pontificia, pudiera estar originando problemas y daños en la represa Arau, a pocos kilómetros de la ciudad. El lunes de esta semana, Francisco recibió en primer lugar a miembros de la Confederación General del Trabajo y luego la ministra del Capital Humano del gobierno del presidente Javier Milei, Sandra Petovelo. Al reunirse con los delegados del sindicato, Francisco destacó la importancia que tiene la dignificación en el trabajo como un valor trascendental y un ordenador social que está alineado con los principios de la doctrina social de la Iglesia, e hizo hincapié en la importancia de las mujeres en el trabajo, señaló Infobae. Hasta aquí el resumen informativo de esta semana del Vaticano y Europa. Usted ha quedado informado, pero no se vaya porque todavía nos falta darle a conocer las noticias más relevantes de esta semana de México y América. Ahora vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar la audiencia general de esta semana en español del Santo Padre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes algunas vivencias del viaje apostólico que realicé en Asia y Oceanía. Allí me encontré con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva y alegre. En Indonesia pude ver cómo la fe, la fraternidad y la compasión son el camino para anunciar a Cristo y establecer puentes con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En Papúa Nueva Guinea fui testigo de la gran labor de los misioneros y catequistas. Con la fuerza del Espíritu Santo transmiten la alegría del Evangelio a grupos étnicos que hablan más de 800 lenguas. Quiero recordar de alguna manera a los misioneros de Banimo que están entre el mar y la selva, que continuamente están entrando en la selva para llegar a las tribus más lejanas. En Timor Oriental, la Iglesia es un instrumento de paz y reconciliación, llamada a promover la relación entre fe y cultura. Es un pueblo joven que, aún poblado por el sufrimiento, no deja de sonreír. Era muy hermoso ver la sonrisa de los niños. La última etapa del viaje fue Singapur, un país moderno, próspero, donde los cristianos constituyen una minoría, pero que son sal y luz, testimoniando que hay una esperanza mucho más grande de aquella que los beneficios económicos puedan ofrecer. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Agradezco al Señor por el don de la visita a Asia y Oceanía, así como a todas las personas que me han acompañado con su oración. También renuevo mi gratitud a las autoridades
y a las iglesias locales que me han acogido con tanto entusiasmo. Que Jesús los bendiga, los guíe por caminos de paz y fraternidad, y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas fueron las palabras en español durante la audiencia general del Santo Padre del pasado miércoles 18 de septiembre. Hasta aquí termina nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, porque en el siguiente bloque le hablaremos sobre la Santa Inquisición. Así que no se vaya, vamos a un corte comercial y regresamos. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ya está aquí Roberto Farril y Cristian Rodrigo Iturralde, quienes nos van a explicar y van a darnos a conocer más sobre la Santa Inquisición, cuál fue la diferencia entre la Inquisición española, si hubo Inquisición en México y en qué consistió la Inquisición en otros países. Cristian, querido, bienvenido. Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bienvenido siempre, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿te incomoda ser revisionista o te agrada? No, me agrada realmente. Uno, tiene que tener un instinto así un poco polemista, ¿no? O inconformista en el sentido... yo recuerdo que cuando era más joven, más chico, cada vez que me presentaba como católico, lo primero con lo que a uno lo pretendían correr era con la cuestión que la malvada Inquisición y sádica y Torquemada venía y las cruzadas y la conquista. Y claro, eso me generó ciertas inquietudes y dije, bueno, voy a investigar qué hay de cierto, porque como digo siempre, si a usted o a mí nos difaman, a nuestra madre biológica, bueno, nuestra responsabilidad es salir en defensa de nuestra madre, y cómo no ser así, por ejemplo, cuando se difama a la Madre Iglesia. Ah, claro. Entonces, si se difama a la Madre Iglesia, tenemos que salir en su defensa, y por eso me puse a investigar estos temas tan escabrosos para muchas personas, que en realidad son mucho más sencillos y mucho más claros que lo que la gente cree. Quiero establecer una diferencia de palabras, de términos, para continuar con más confianza. Mire, el revisionismo no implica negacionismo. O sea, no es lo mismo negar un suceso, como decir, niego las cruzadas, niego la Inquisición, niego el Holocausto, por ejemplo. No es lo mismo alguien que niega a alguien que revisa. El revisionista lo único que dice es, hay que revisar. O sea, ¿por qué cerrar la investigación sobre este tema? Hay que abrirlo y hay que investigar y hay que hablar de ello. Eso es un revisionista. Cristian, adelante. Bueno. ¿Mataron a medio mundo o no? ¿Ardían a brujas en las hogueras o no? ¿Torturaban a la gente, los estiraban en un potro? ¿Buscaban los dominicos lujuriosos la marca de la bestia en mujeres desnudas? ¿Eso fue la Inquisición? No, por supuesto que no. Explicar en términos sencillos para que cualquiera pueda entenderlo y despojarse de cualquiera de estos morbos que pretenden justamente incorporar a esta temática histórica. La Inquisición básicamente fue un tribunal religioso, como tienen y tuvieron todas las distintas religiones, encargados de algún modo de supervisar la ortodoxia de la fe. En el caso de la Inquisición, lo único que hacía era revisar, por ejemplo, la evidencia existente sobre determinada persona acusada de herejía, que en aquel entonces e históricamente fue considerado el más vil, el más grave de los crímenes que una persona podía cometer. Y la Inquisición simplemente, como juristas, teólogos, consultores, revisaban si efectivamente la persona acusada era o no culpable del delito que se le endilgaba. Es decir, que era básicamente un juez. O sea, jamás, ni la Inquisición ni la Iglesia Católica, jamás ejecutaron una sola persona y mucho menos torturaron a una sola persona. Porque aquel que tenía la potestad y las atribuciones para ejecutar los castigos eran lógicamente las autoridades civiles, con sus leyes legítimamente, digamos, dispuestas, ¿verdad? Así que no, nada de todo ese morbo, de todas esas acusaciones tan fáciles fueron reales. Ahora, acusados de herejía, pero
también había acusaciones de hechicería, Sí. de maleficios, de brujería. Sí. ¿Sí? Es así, efectivamente, pero hay una gran diferencia entre cómo se manejaron, por ejemplo, los protestantes y cómo los católicos. Si uno va a los estudios especializados, o sea, muchos de ellos insospechados de algún tipo de simpatía para con la Iglesia, por resumirlo, los protestantes ejecutaron en un solo siglo a 200.000 personas que habían sido supuestamente brujas por delitos de brujería. En cambio, uno va a ver que en las regiones católicas, donde estaba presente la Inquisición, no se llegó a ejecutar más de un centenar de personas. ¿Cómo puede ser que después se nos acuse a los católicos de haber perseguido y ejecutado a las brujas, cuando justamente fue al revés? Fueron los protestantes los que le hicieron. ¿Por qué? Porque el católico, esto la gente lo puede corroborar, pongan manual del inquisidor, cómo debía el inquisidor proceder ante determinados delitos o situaciones. El católico creía básicamente que el que se decía brujo era un simple loco, y a un loco no se lo mata. Entonces un loco se lo intenta reencauzar de algún modo en la sociedad. Pero los protestantes, que son los verdaderos supersticiosos, creían que aquel que se decía brujo, o aquel que era señalado como tal, era una persona maldita que tenía el demonio adentro y, bueno, y había que ejecutarlo directamente. La pena era ser quemado vivo, ¿verdad? De modo que la cuestión de las brujas no fue un problema católico, sino un problema protestante. Eso ocurrió en Inglaterra, Holanda, Sí. ¿dónde más? Parte de Alemania, todas las regiones protestantes. Estados Unidos, en Bueno, sus inicios. Claro, tenemos las famosas brujas de Salem, que se atribuyen a los católicos. Bueno, eran británicos y protestantes. Entonces ahí vemos de un modo claro cómo es que procedían los protestantes ante este tipo de acusaciones, ¿verdad? Y no tenían un tribunal formalmente constituido como lo fue la Santa Inquisición. Exactamente, por eso yo, una de las tesis que manejo con respecto a la Inquisición es que fue el tribunal más justo de la historia, porque un tribunal del siglo XV ya ofrecía al encausado, al acusado, una serie de garantías procesales inauditas para la época, como derecho a abogado, recusación del juez, apelación, podía llamar a cuantos testigos en su favor quisiese, la tacha de testigos, es decir, hay toda una serie de garantías procesales que aseguraban un marco de objetividad muy importante en el proceso y algo que no existía en ninguna otra parte del mundo. Las autoridades civiles, por supuesto, no hacían procesos o eran muy sumarios, y en general lo que distingue a la Inquisición de todo el resto de los tribunales religiosos o de otros países es justamente el estricto legalismo, se apega completamente a las normas. Déjeme, le comento un caso más para que vea de qué modo esto era así y cómo era percibido por la gente en aquel momento la Inquisición. Lo cuenta Benedicto XVI, y esta anécdota es recogida por historiadores de distintos ideologías, religiones. Dice que al delincuente común, cuando lo apresaban, lo primero que hacía era blasfemar o cometer un delito religioso para evitar ser enviado o procesado por la justicia civil y pasar a la justicia religiosa. ¿Por qué? Porque era Vox Populi, todos sabían en aquel entonces que la Inquisición actuaba de un modo justo, que las formalidades del proceso eran respetadas y sobre todo que las cárceles de la Inquisición eran cárceles modelos de Europa. Tenían que tener una ventilación, una mesa, una silla, había una cama, 4 comidas al día. Hay grandes obras que fueron escritas por los propios presos dentro de la Inquisición, lo que demuestra que existía cierta tranquilidad, ¿verdad? Entonces fíjese, qué distinto, ¿no?, a lo que nos cuentan. Cristian, todos esos grabados que hay que muestran torturas y pobre gente con unas torturas espantosas y hierros y cadenas y colgando del techo con pesos abajo y que lo presentan como torturas de la Santa Inquisición, fíjate que a veces me parece como tan poco fuera de la Iglesia. ¿Sí realmente son ilustraciones de lo que en la Inquisición se hacía? No, mire, estimado, eso es parte de la leyenda negra. Ustedes, como saben, la leyenda negra es la primera acción, digamos, es la primera tentativa de acción psicológica, guerra de propaganda a escala masiva existente. Fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, una Inglaterra que pretendía disputarle el dominio territorial a España y unos protestantes que habían surgido a comienzos del siglo XVI, pretendían disputarle el dominio espiritual a la Iglesia Católica y mancomunadamente juntos
ayudados por supuesto por la imprenta que les permitía, digamos, publicar en un tiempo muy rápido, un costo muy bajo, una serie de panfletos para difundir mentiras sobre la Iglesia. Bueno, ellos hacen la primera gran guerra de propaganda y entre estos propagandistas hay un grabadista que tiene un sitial de privilegio, lamentablemente, el tristemente conocido Teodoro de Brie, que es un grabadista holandés cuyos grabados aparecen incluso en las ediciones del libro de Bartolomé de las Casas, La brevísima destrucción de las Indias, ¿verdad? Que por supuesto que es un hombre que jamás había estado en América, por ejemplo, y es un hombre que ha hecho circular sus grabados que por supuesto no tienen ningún tipo de sustento histórico o de sustento empírico. De modo que todo eso que nos muestran en estos presuntos museos que llaman de la Inquisición, tanto en México como en Argentina y en otros lugares, son básicamente, digo yo, son básicamente shows para incitar el morbo en la gente, pero también tienen una intencionalidad muy clara que es sembrar un sentimiento de culpa y querer criminalizar completamente a la Iglesia Católica. Así que no tienen esos grabados, esas imágenes son completamente inexistentes y son completamente contrarios a cualquier evidencia existente. El tiempo de este grabadista holandés es con Enrique VIII o con su hija Isabel, la hija de Ana Bolena. Mire, él empieza, si mal no recuerdo, los primeros grabados son, diría yo, de las primeras décadas o primeras 4 décadas del siglo XVI, habría que revisarlo, pero es un hombre que digamos, ha llegado hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál es su intención al hacer estos grabados? ¿Una calumnia para presentar como falso lo que en la Santa Inquisición se hace? ¿O él ilustra las ejecuciones de católicos que no quieren pasarse al protestantismo anglosajón de Enrique VIII? Bueno, es una posibilidad realmente esa. Yo realmente cuando veo esos grabados es básicamente una intencionalidad, digamos, a priori, por supuesto, de criminalizar y sembrar esta guerra de propaganda en todos los países hispanos y católicos, pero es muy posible que por, digamos, las características de esos grabados, porque él incluso muchas veces, él narra o pinta torturas completamente rebuscadas, inexistentes en la Inquisición, y es muy posible que incluso los museos de la Inquisición actuales se basen, diría yo más bien, en lo que realmente sucedía en la Torre de Londres, es decir, en las torturas a los católicos, y que después se le hayan pretendido achacar a la Inquisición. Sí, para obligar a toda la cristiandad en Inglaterra a renunciar a la obediencia al Papa y pasarse al protestantismo anglicano. ¿Es posible? Sí. El historiador lo dijo. Bueno, pero a ver, tenemos algunos casos, Cristian, como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Una monja resentida presenta la denuncia, es que ella administra el sacramento de la reconciliación o de la penitencia o de la confesión y empiezan a investigarla. Y hay un terror ahí, o sea, si hay un pavor. Y si no mete la mano el rey Felipe II, gracias a Fray Pedro, Borja, San Francisco de Borja, pues la Santa Madre va a dar allí, ¿no? O sea, sí tenía lo suyo, ¿o no? Mire, es cierto que ha habido mucha gente me pregunta cómo es posible que haya habido santos procesados por la Inquisición, y sin embargo es bastante sencilla la pregunta, y no debería incluso sorprender, y vamos a ver que la Iglesia actuó realmente con mucho juicio, con mucha prudencia, porque es cierto que personas que luego fueron santos, como Santa Teresa, dice usted, estuvo, ¿cuántos hubo? Estuvo Bartolomé, bueno, hubo varios religiosos que fueron, y varios santos que fueron procesados, pero lo que hay que entender, que en aquel momento histórico, primero, la Iglesia no sabía que eran santos, ¿verdad? Bueno, o sea, es como que no tenía, porque la gente pretende tener la bola de cristal y decir, bueno, este hombre va a ser santo. O sea, eso por un lado. Pero segundo, que existía en aquellos tiempos una secta que se llamaba de los místicos, ¿verdad? Donde eran personas, digamos, aparentemente muy religiosas, con una gran capacidad intelectual, pero que iban sembrando pequeñas herejías que no eran inteligibles a la gran mayor parte del pueblo. De modo que había que revisar con mucha atención, especialmente por la prevalencia que estaban teniendo estas sectas místicas. Entonces, lógicamente, la Inquisición lo que tenía que hacer era revisar absolutamente todo lo que se publicaba en este sentido, y bueno, es por eso que muchos santos, o muchos no, algunos santos fueron procesados,
Es cierto que muchas veces se debió lamentablemente a rivalidades de las propias congregaciones, jesuitas contra dominicos, pero acá lo que importa saber es el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Todos son liberados. O sea, el hecho que haya habido un proceso quiere decir que la Inquisición investigaba, porque Inquisición significa investigar, inquirir, ¿ok? Eso es todo lo que hace la Inquisición. Y la Inquisición evidentemente procesó a algunas de estas personas y bueno, viendo luego, analizando la documentación, la evidencia, vieron que efectivamente esa persona era inocente y se la liberaba. Entonces, cuando se nos pregunta esa cuestión, ¿cómo puede haber procesado a los santos? Bueno, primero repito, la Inquisición no sabía que eran santos y en segundo término son liberados. Esos frailes que vivían en San Giovanni Rotondo, apenas hace unos años, con el padre Pío de Pietrelcina, jamás se imaginaron que vivían con un santo. Exacto. Y los dominicos en Lima, Perú, con San Martín de Porres ahí, que lo tenían barriendo el convento, no les pasó por la frente, o sea, estamos viviendo con un santo. Sí. Bueno, pero ¿qué hay de esto? Mira, cualquier persona podía denunciar a alguien ante la Santa Inquisición y entonces iban por él. Y él decía, ¿de qué se me acusa? Y los inquisidores le decían, a ver, eso dínoslo tú. O sea, no se le decía la acusación. Y entonces, ¿de qué crees que te acusan? Y bueno, con tal de salir de allí, pues entonces decían lo que no habían hecho, pero también lo que sí habían hecho, ¿no? No, pero primero, no es tan simple como que había una denuncia y directamente se iba a buscar a la persona. El propio Bernardino Llorca, un gran historiador de la Iglesia Católica, él es casualmente quien ha escrito Historia de la Iglesia Católica, son 4 tomos muy voluminosos que creo que es de lo mejor sobre historia de la Iglesia. Y lo que él dice es que debían recaer muchas veces hasta 10 denuncias sobre una persona, bien fundadas, para ver si existían elementos para iniciar un proceso, es decir, que hay una instancia preliminar. Llegado el proceso, bueno, esa persona tiene derecho a abogado y una serie de garantías como decimos, pero la acusación, la persona sí tiene conciencia del delito porque por los hechos que van narrando, la persona puede ir sabiendo. Bueno, yo tengo justamente un capítulo dedicado en este libro al carácter de las denuncias, ¿verdad? Y cómo la persona podía tomar conocimiento de aquello sobre lo cual se lo estaba acusando. Ajá. De modo que eso no es cierto que la persona no sabía de qué se le estaba acusando. ¿Y la tortura, Cristian? Sí había tortura. Hubo, mire, de todos los casos estudiados, que son aproximadamente 200.000, a los que uno puede acceder, son de acceso público, especialmente en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en la Biblioteca Nacional en Francia, aproximadamente solo el 0.7% de esos 200.000 procesados en algún momento u otro fue sometido a tormento, ¿verdad? A tortura. Pero acá hay que decir algo, no es por justificar la tortura, pero recordemos que los propios griegos enaltecían a la tortura y tenían a la tortura como un medio legítimo de prueba. Ahora bien, la Inquisición se maneja de modo muy directo. Primero, como he dicho, era muy infrecuente que se aceptara el auto de tortura. Ahora bien, si esto sucedía, la persona solo podía ser puesta a tormento por 15 minutos, existía un reloj en la sala, había un médico. ¿Por qué había un médico presente? Porque una de las normativas que establecía la Iglesia en aquel momento, si acaso... No derramar sangre. ¿Cómo? No derramar sangre. No, pero no solo eso, no podía ponerse en peligro la vida de la persona, ni tampoco la integridad física de sus extremidades. Es decir, que la persona no podía salir con un dedo menos. En base a toda la documentación existente, me parece que se puede probar de un modo categórico que la Inquisición, número 1, fue el tribunal más justo de la historia y, en segundo término, la Inquisición fue un tribunal de misericordia. Muchas gracias, Cristian. Hasta aquí el tema de la Santa Inquisición. Ya sabe que en México no hubo como tal una Santa Inquisición gracias al Papa que había en ese momento. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque todavía tenemos mucha información y sorpresas que informarle aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano y tenemos
un nuevo beato aquí en México. Apenas fue beatificado el pasado domingo en la Basílica de Guadalupe. Vamos a conocer un poco más sobre este tema y muchas más noticias que acontecieron durante esta semana en México y América. El cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, celebró el sábado 14 de septiembre la misa de beatificación del padre Moisés Lira Serafín en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Al iniciar la Eucaristía a las 12 del mediodía, el cardenal Carlos Aguirretes, arzobispo primado de México, en representación de todos los obispos de México, solicitó al Papa Francisco, representado por el cardenal Semeraro, que se digne inscribir en el libro de los beatos el venerable siervo de Dios Moisés Lira Serafín. Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey y presidente del Episcopado Mexicano, indicó por su parte que la fiesta del nuevo beato se celebrará cada año el 25 de junio, día en que nació para el cielo. Obispos, sacerdotes y fieles de la diócesis de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez marcharon el pasado viernes 13 de septiembre para exigir el fin de la violencia en el estado de Chiapas, con esta consigna dirigida a las autoridades: detengan este sistema de muerte. En un comunicado emitido por la provincia eclesiástica de Chiapas, a la que pertenecen las 3 jurisdicciones mencionadas, la Iglesia Católica explicó que la manifestación tenía como objetivo dar visibilidad a las víctimas de la violencia, quienes muchas veces son silenciadas, minimizadas e ignoradas por aquellos que tienen el poder de actuar para impedir estos sufrimientos. Un nuevo análisis realizado por investigadores del Instituto de Estudios Familiares examinó los estados que se están atrayendo y perdiendo familias y descubrió que las familias están abandonando muchos de los estados más progresistas de Estados Unidos y dirigiéndose a estados considerados más conservadores o políticamente diversos. Los estados confiablemente azules perdieron 213,000 familias con niños entre 2021 y 2022, aseguraron los investigadores. El oriente boliviano vive momentos críticos debido a los incendios forestales que afectan la región, con más de 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales consumidos. En ese marco, la Iglesia Católica se pronunció exigiendo fe, compromiso y acción. Los incendios comenzaron a surgir en junio y se fueron expandiendo, obligando a las autoridades de Bolivia a declarar el estado de emergencia y a pedir ayuda internacional. Además de los daños provocados por los 3,000 focos de incendio, el humo afecta prácticamente a todo el país. El arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomali, celebró el miércoles el tradicional Te Deum ecuménico por el aniversario de la primera Junta de Gobierno de Chile, que contó con la presencia del presidente de la Nación, Gabriel Boric. En su homilía, Monseñor Chomali comenzó por aportar una mirada agradecida de todo cuanto Dios nos ha regalado y expresó una esperanza en el futuro, que se basa en los millones de padres y madres que se levantan cada mañana a trabajar para darles un mejor porvenir a sus hijos, y en los jóvenes que, pese a la dificultad, se esfuerzan por sacar adelante sus sueños. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en Nicaragua, exiliado en Roma desde enero de este año, participará en el próximo sínodo de la sinodalidad que se celebrará
durante el mes de octubre en la capital italiana. El nombre de Monseñor Álvarez aparece en el listado definitivo que el Vaticano ha proporcionado el pasado 16 de septiembre, con los participantes de la segunda y última sesión del Sínodo de la Sinodalidad, que se desarrollará desde el 2 hasta el 27 de octubre. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, en Nicaragua, en el exilio desde hace algunos años, expresó su alegría por el nombramiento de Monseñor Rolando Álvarez, desterrado a Roma en enero de este año para participar en el Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, ha sido nombrado por el Papa Francisco para participar en el Sínodo de la Sinodalidad, cuya segunda sesión se realizará en el Vaticano del 2 al 27 de octubre. Me alegra mucho que el Santo Padre haya nombrado a mi hermano obispo, Monseñor Rolando Álvarez, para participar en la segunda etapa del sínodo sobre la sinodalidad, escribió el prelado en su cuenta de la red social X. La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, conocida como FBI, informó el domingo de esta semana que está investigando un aparente atentado contra la vida del expresidente Donald Trump, el segundo incidente de este tipo en aproximadamente 8 semanas. El FBI ha acudido a West Palm Beach, Florida, y está investigando lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Donald Trump, dijo la agencia en un breve comunicado de prensa. Según se informó, Trump estaba jugando al golf en Trump International Golf Club de West Palm Beach cuando se produjeron disparos en el campo. Un agente de servicio secreto habría visto el cañón de una pistola que sobresalía de una valla cercana y se había enfrentado a un sospechoso. El corazón del centro histórico de Quito fue testigo de una emocionante, inolvidable y masiva expresión de fe y devoción el sábado 14 de septiembre, cuando miles de fieles se unieron para acompañar al Santísimo Sacramento en la procesión del 53 Congreso Eucarístico Internacional. El ambiente estuvo colmado de una profunda reverencia, cánticos y alabanzas, mientras los peregrinos provenientes de más de 50 países de los 5 continentes caminaban junto a Jesús Eucaristía por las históricas calles de la ciudad, que es reconocida como Patrimonio Histórico de la Humanidad. En el marco del 45º tercero aniversario del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, la Basílica Menor de San Lorenzo, Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis, recibió un reconocimiento por su valor espiritual y comunitario. Fue declarado Patrimonio Arquitectónico, Urbanístico y Eclesiástico Municipal. El acto se realizó el pasado miércoles en la Quinta Municipal y contó con la presencia de autoridades eclesiásticas, entre ellas el nuncio apostólico de Bolivia, Monseñor Fermín Emilio Sosa, y el obispo auxiliar de Santa Cruz, Monseñor Stanislao Dableswick, además de personalidades políticas y civiles y público en general. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Ahora vamos a escuchar el editorial de esta semana de Roberto Farril, que lleva por nombre Segundo Anuncio de la Pasión. Tras su transfiguración en el monte ante Pedro, Santiago y Juan, y después de haber exorcizado al hijo endemoniado de un padre al que le aumentó la fe, el Señor reveló a sus discípulos por segunda ocasión lo que habría de sucederle. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle.
Jesús los previno para que ninguno se asumiese desengañado por su muerte. Les anunció que él sabía que su muerte no sería consecuencia de un incidente, sino que era necesaria en el plan de salvación, y quiso enterarlos de que el Padre Celestial lo entregaría a los hombres que lo matarían, pero que eso no sería el fin, porque a los 3 días habría de resucitar. Los discípulos no entendieron lo que el Señor les dijo porque no quisieron entender, pues temían que al preguntarle acerca de su resurrección, con su respuesta les confirmara la certeza de su dicho. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Jesús los inquirió acerca de lo que habían discutido, porque vio que se habían confrontado entre ellos por intereses personales o por afinidades de unos por otros. Si a Jesús lo amenazaba tal muerte, ¿quién de entre ellos sería su sucesor para ocupar el trono del reino? El líder naturalmente tendría que ser el mayor de entre todos. Los movía un deseo de poder, o el deseo de que la causa no se perdiera con la muerte de Jesús, sino que pudiese continuar en el grupo de los 12, nombrando un líder de entre ellos mismos. Al cuestionarles Jesús acerca de qué discutían durante el trayecto, respondieron con un callado silencio que abrió una distancia entre Jesús y los apóstoles. El ambiente era denso porque el plan divino, que no alcanzaban a comprender, no era para ellos la causa en común, sino el propósito de mantenerse unidos tras la muerte de Jesús. Decidir quién era el mayor estaba segmentando al grupo. En respuesta a su inquietud, el Señor acortó la distancia que los había separado, enseñándoles que si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Una propuesta desconocida hasta entonces. ¿Cómo puede alguien ser el primero si no hace nada por engrandecerse ante los demás, y si al contrario se empequeñece y se afana en ser el último? ¿Cómo puede alguien lograr ser servido por muchos cuando se empeña en servir a los demás? ¿Cómo? Cuando todos quieren ser poderosos y no humildes. Este modelo de convivencia presentado por Cristo es nuevo y difícil de comprender, aunque sabemos que se traduce en la alegría de servir, en el gozo de dar y en la dicha de compartir. Jesús presentó a los 12 de manera sensible lo que les había enseñado al tomar a un niño, el más pequeño de aquella sociedad, y lo puso en un lugar relevante en medio de ellos, haciendo de él el de mayor importancia, y en un gesto de primacía lo estrechó entre sus brazos. Mucho hubiese deseado cualquiera de los 12 que el Señor hubiera hecho ese gesto hacia alguno de ellos para indicar su primacía, pero lo hizo con el más pequeño, y así unió la dignidad del pequeño con la grandeza del servidor, arrancando de raíz todo pensamiento de vanagloria, y les enseñó a no ambicionar los primeros puestos, sino a buscar ser el último de todos. Esta enseñanza del Señor muestra que el amor es desinteresado y explica que quien recibe a alguien tan insignificante como lo es un niño, sin pretender recibir nada a cambio, recibe a Cristo, porque Cristo ama así, sin motivaciones ocultas. Quien así ama, recibe en sí mismo a Dios, porque Dios es amor. Les recuerdo que si quiere leer este editorial, lo puede hacer a través de la página www.vericreer.com. Ahí encontrará este editorial y muchos más. También les quiero recordar que puede ver nuestros programas y nuevos programas que ha hecho Roberto O'Farrill a través de YouTube en la página Roberto O'Farrill. Y en también la mía, Marisa O'Farrill. Exacto, y Ver y Creer. Y en todas mis redes sociales, Marisa O'Farrill, Instagram, Twitter y Facebook. Exacto, ahí encontrará en la página de Marisa Vida de Santos. Ahora sí, Marisa, hemos terminado por el día de hoy. En las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill, Ana Guadalupe Silvestre, y en los controles operativos estuvo Miguel Mejía. Les dejamos la bendición del Santo Padre. Que tenga una bonita semana. hasta luego.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.